Petro es una piltrafa muy peligrosa, peligrosísimo ese tipo. Se ha ensañado ahorita contra Paloma Valencia, usted lo ha visto, entonces le está perfilando con clara intención de volverle un blanco. Claro, porque es la única estadista que tiene Colombia. Entonces las mafias saben que el pueblo colombiano empieza a percatarse de su alto valor. Ya la gente empieza a darse cuenta que entre los 100 candidatos hay mucha laraca y mucha vaina y mucho apasionamiento y bla, 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 hay discursos, pero poca consistencia y mucho menos coherencia. Digamos, la mayoría de los candidatos no pensaban como piensan ahora hace unos 10 años. La mayoría votaron por el sí al proceso de paz con Santos y bueno, es una historia que les voy a contar más adelante. Pero de todos los candidatos, las únicas que alertaron sobre los peligros del proceso de impunidad que promovió Santos con las FARC fueron las candidatas del Centro Democrático. Eso no busque más. El resto hablaba de que preferían ver a Timochenko en el Congreso dando discursos que allá en la selva dando plomo. Así lo decían textualmente. Todos los restos de candidatos, no hay uno que se salve. Bueno, entonces hoy ya nos damos cuenta que hay más plomo que nunca en los territorios y que Timochenko está ahí sentado en el Congreso. Entonces, ni la paz, ni castigo para los criminales, ni nada. Más guerra. Eso se llenaban la jeta diciendo que es que en el hospital militar ya no habían heridos y no sé qué. Y ahora al hospital militar no le cabe un soldado más. Es una desgracia porque es claro, se entregó el territorio a los criminales. Entonces ahora todo ese poco de candidatos que hay en el panorama nacional, que en el pasado validaban eso, ahora quieren ser presidentes. Paloma es una mujer de Estado que conoce a profundidad todos los frentes sectoriales de Colombia con solvencia y con rigor. La gente cada vez, yo siento que se está decantando por un gobierno coherente con Paloma Valencia a la cabeza, con las herramientas, porque ella tiene las herramientas para unir al país, para congregarlo y forjar un nuevo rumbo donde no quepa la izquierda criminal que lo único que hace es validar a delincuentes. A eso se dedica la izquierda, a validar delincuentes. Entonces una persona como Paloma Valencia, que ha sido muy clara en decir que toda esa escoria debe ir expresa, todos esos hijos de madres deben quedar expresos, y eso lo sabe Petro, como también sabe que el resto de otros candidatos en el pasado han sido condescendientes con el crimen, con Timochenko, con todas las FARC y con el ELN. Siempre ha habido condescendencia. En su mayoría son personajes que en el pasado han validado procesos de impunidad a criminales. Entonces nada, una persona tan coherente como Paloma pues se vuelve la principal amenaza para la izquierda. Yo les digo una cosa, si algo aprendimos en estos 4 años fue la necesidad de cero tolerancia al crimen, cero tolerancia a la impunidad, porque eso siempre termina mal, eso siempre se devuelve feo, se vuelven más criminales, empoderados, en más incentivos para delinquir, en más víctimas, en más rencor y en nuevos ciclos de violencia que se activan. Entonces la gente apoya a Paloma Valencia porque la ven como la más sólida y real garantía para forjar un país sin impunidad. Y el cafrestatista lo sabe, por eso se le ha enfilado ha enfilado todas sus baterías contra ella, busca cancelarla, porque eso es lo que él sabe hacer, eso es lo que los terroristas del M-19 siempre han sabido hacer, eliminar gente, destruir gente. Miren, a mí me gusta el reto que le impuso Paloma al destructor, lo desafió a que le exija cárcel, ¿no? que Petro le exija cárcel a los crímenes atroces de guerra que han cometido los guerrilleros. No más impunidad selectiva, porque a Petro le encanta hablar de impunidad, pero de forma selectiva. A sus guerrilleros y a los que son como él, ¿no? Eso sí, impunidad. Pero para quienes han defendido la democracia, han estado del lado de la institucionalidad, eso sí, toda la persecución posible y toda la destrucción y, si es posible, el asesinato. Digámoslo con toda claridad. Entonces, obviamente ese man no va a aceptar el reto,
porque a él le gusta más la retórica falaz que enloda reputaciones, que salpica de excremento a la gente sin ningún tipo de sustento. Él le gusta acabar a la gente, destruirla reputacionalmente. Y no le gustan tanto las condenas firmes y categóricas contra los criminales que sí está probado que han hecho mucho daño a Colombia. Eso sí no, eso sí que no se los toque. Más bien que se monten a la tarima con él y más bien hacer política con él y que tengan curul en el Congreso y bueno, ya usted conoce la historia. Paloma es una estadista y a todos mis copartidarios del Centro Democrático debo hacerles un llamado. Nominemos a Paloma Valencia como la candidata del partido y focalicemos todos nuestros esfuerzos en ella ya. Ya no hablemos más largas. Que Cabal, a mí me encanta Cabal también, a quien no le encanta Cabal, Pablo Holguín sí, buenísimo. Pero ¿quién de todos ese grupo de precandidatos del Centro Democrático realmente tiene la capacidad de enamorar a Colombia, a los del centro, a los indecisos? ¿Quién es la que tiene la mejor reputación? ¿Quién es terreno virgen para construir una campaña política hermosa que podamos llevar con éxito? Pues Paloma Valencia, no nos engañemos, porque se agotó el tiempo y es la única y más inteligente opción que podemos tomar como partido. Dejemos las pasiones a un lado, pensemos como partido. Mire, el contexto político cambió y no nos hemos ni siquiera espabilado. Avispémonos. Ese cuento de que hay más uribismo que Centro Democrático es una falacia muy peligrosa con la que pareciera que el partido empieza a conciliar. Grave. No, pero ¿por qué Juanqui dice eso? ¿Cómo se le ocurre si nosotros le apostamos a un proceso interno? Bla, bla, bla. Mire, mientras Uribe siga publicando fotos con cuanto aparecido lo busca, pues eso va a seguir confundiendo a la gente. Eso confunde a la gente, presidente Uribe. Usted no lo nota, usted no se da cuenta. O no se lo han dicho, no ha tenido asesores que digan, oiga, presidente, bájele las fotos con los aparecidos porque se confunde la gente. Bueno, si no se lo han dicho, se lo digo yo. La gente se confunde con esas fotos y con esos videos y con esos tweets. Estamos ante un pueblo ávido de guía, un pueblo ávido de respuestas. Necesita que un líder como usted, presidente Uribe, empiece a dar línea electoral sin tantas opciones, sin tanta confusión. La gente aún confía en su olfato político. No se vaya a volver a equivocar. Yo sé que usted hace un trabajo riguroso, que usted es un patriota, ama este país, pero mire, una cosa es lo que se habla al interior del partido y lo que uno piensa y lo que uno quiere proyectar. Y otra cosa muy distinta es lo que se está hablando allá afuera, lo que habla la gente en la calle, lo que la gente percibe. La gente en la calle percibe que el Centro Democrático se ensimismó, se encalló en su propósito de nominar un candidato a la presidencia de la República. Lo que al principio parecía un proceso de convergencia de fuerzas que impulsarían al próximo presidente de Colombia, terminó por convertirse en un, tengo que decirlo, en un muy tedioso, largo y parafernálico trámite que a la larga está socavando la fuerza de todos los precandidatos. No estamos leyendo la actual coyuntura. La gente pedía un candidato fuerte, con prontitud, y nosotros no, lo desestimamos. Le dimos largas. Vamos a hacer nuestros foros. Vamos a hablar. Y así como desestimamos tantos otros llamados fervorosos que hacía la gente. Y no logramos canalizar esa frustración popular con la suficiente contundencia como la gente lo esperaba. Siendo nosotros el Centro Democrático, el partido que por excelencia encarna la antítesis verdadera a todo este retroceso, a todo este despeñadero al que nos llevan los psicópatas y validadores del crimen más peligrosos de Colombia y de la región. Y aquí es cuando yo quiero explicarle a usted, ciudadano común, una cosa que usted debe entender. El Centro Democrático surge en 2014, precisamente porque en 2010, o sea, 4 años antes de que se empezara a pensar en el partido,
Santos, Juan Manuel Santos, se hizo elegir presidente de Colombia con las banderas del uribismo. Él decía que él era uribista hasta los tuétanos. No olvide este episodio crítico de nuestra historia. La estructura política de Santos de ese entonces era muy distinta a la del uribismo. Y bueno, y sin mencionar sus acciones del pasado, sus declaraciones del pasado que evidenciaban unos valores y unos principios muy distintos a los que decía defender en la campaña. Se recordará la anecdótica frase de solo los imbéciles no cambian de opinión. Bueno, ya le hablo más adelante de esa anecdótica, de ese cuento. En total es que el uribismo eligió a Santos presidente en 2010 y al otro día de elegido Santos quedamos sin representación política y se marcó el inicio de la hoy debacle que vivimos en Colombia. Desde ese chasco nos propusimos fundar el partido y crear una disciplina institucional fundamentada en unos valores y principios fundacionales, en un modelo de desarrollo socioeconómico enfocado a cimentar un Estado comunitario con justicia implacable, fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio, el desarrollo de infraestructura estratégica para conectar a la ciudadanía con sus sueños, con mejor infraestructura, el impulso al desarrollo económico libre, a la empresa privada, un diálogo popular constante que empoderara a las comunidades como pilares para forjar un país con bienestar. Bueno, llevamos más de 11 años en la consolidación de ese partido, preparándonos para este momento, precisamente la elección de 2026. Todo lo que ha trasegado el Partido Centro Democrático ha sido preparándose para este momento. La más importante elección de nuestra historia, la elección presidencial que definirá si constituimos un país libre o sometido al yugo del estatismo de mafias criminales. Es una elección cardinal y no nos podemos dejar perder en ese propósito en este momento. Claro, el proceso de los foros, para la selección de un candidato único y todos estos debates sectoriales que venimos haciendo en todos los territorios es valioso, pero repito, las circunstancias han cambiado actualmente, las circunstancias electorales, porque han emergido candidatos que pretenden heredar el voto uribista por fuera del proceso del partido, por fuera de la estructura institucional del partido, con otros valores, con una historia de condescendencia al crimen, con una trayectoria de transar y cederle a criminales. Y eso es muy, muy peligroso, además de altos índices de tolerancia con la ilegalidad. Me refiero a varios candidatos que están en la escena nacional, que además nunca han tenido y no tienen un verdadero diálogo popular con la gente. Ruedas sueltas que nadie nos garantiza que el día de mañana nos salgan con perlas tales como que hay que mantener a Timochenko en el Congreso, que porque le parece que es mejor darle más oxígeno al acuerdo con las FARC, que es mejor tenerlos en el Congreso que dando plomo en la selva. O otra perla como un eventual, si el día de mañana hay un eventual proceso judicial contra Petro, entonces, ¿quién nos garantiza que el próximo presidente elegido por fuera de la estructura del Partido Centro Democrático no se le dé por tirarle un salvavidas político? Que porque al final esa piltrafa de Petro lo único que hacía era denunciar a las mafias. O que en la próxima presidencia se desarrolle una nueva política de flexibilidad judicial en favor de criminales. No se le haga extraño, porque la defensa a criminales es un derecho constitucional y bla, bla, bla. Mire, no. No nos vayamos a tomar esto tan a la ligera, esto es serio. Pero veo con horror, de verdad con horror, que es un riesgo que la gente está dispuesta a correr en medio de un fervor que no nos está dando mucho margen a la razón. Y ahora sí le cuento la historia de los imbéciles. Recuerdo que a Juan Manuel Santos le sacaron, estaba en plena campaña, y le sacaron unas pruebas, una carta en donde él buscaba una alianza con las FARC para derrocar al gobierno de ese momento. Y en ese momento estábamos a tiempo de desistir de apoyarlo, porque eso salió en plena campaña, pero estábamos demasiado efervescentes para pensarlo bien.
O sea, se nos puso la alarma enfrente y decidimos desestimarla. En su momento, obviamente, Santos dijo que sí, que él había buscado esa alianza con las FARC, pero que solo los imbéciles no cambiaban de opinión cuando las circunstancias cambiaban. Y le creímos y lo elegimos presidente. Pero la batería de valores y principios es la batería y valores de principios de cada cual. Y el alacrán siempre va a picar, así diga que no va a picar. No, compatriotas. Por fuera del partido, no. Todo dentro del partido, nada por fuera del partido. No seamos tontos. Porque ya en la presidencia, ya montado en la presidencia, cualquier desvío de los valores y principios y del modelo de desarrollo que nosotros defendemos, pues ya no habrá nada que hacer. Ya no habrá nada que hacer para enderezar el camino. Y será nuestra condena. Por eso es tan peligroso cualquier idea que plantee sepultar al partido en virtud de un supuesto uribismo. Créame, es una movida estúpida. Por eso es imperativo e inaplazable despertarse. Tenemos que despertarnos todos en el partido. Directivas del partido, precandidatos, despiértense, analicen el nuevo contexto y ojalá concluyan que es momento de escoger una candidata y nominarla con bombos y platillos, porque aún estamos a tiempo. Si nos movemos ahora en esta primera quincena de octubre, no le demos más largas. En octubre, antes del 15 de octubre, estamos a tiempo de cambiar la historia. Que salga Álvaro Uribe Vélez con la candidata alzándole el brazo y que todos los otros precandidatos enfilen toda su fuerza y capacidades para impulsar a esa nominada. Que ojalá sea Paloma Valencia, de verdad es la mejor opción. Que todos los recursos del partido se enfoquen en nuestra candidata. Yo he visto cómo hemos desperdiciado muchísimas oportunidades logísticas, de comunicación, de apoyo político en los foros y no en el proceso del partido, mientras que otros ya se están exposicionando y despertando fervores. Y estamos nosotros botando plata a la basura, botando esfuerzos, recursos. No, que todos los recursos se enfoquen en nuestra candidata para posicionarla rápidamente. Y claro, explicar por qué la próxima presidenta debe ser del Centro Democrático. La gente va a entender, la gente es inteligente, la gente razona y más si el que se lo dice es el Centro Democrático a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Pero si se los decimos por allá en noviembre, diciembre, tal vez ya sea demasiado tarde. En noviembre el fervor del falaz uribismo ya habrá embriagado y nublado muchísimas cabezas. Yo creo que a punto de no retorno. Desde mi punto de vista, esa dirigente a nominar es Paloma Valencia, ya se lo he dicho, la única estadista en el panorama, la única estadista, es la única dirigente política con la honorabilidad, la trayectoria y el conocimiento riguroso de todos los desafíos sectoriales, además con propuestas muy elaboradas, muy claras, con proyectos de ley muy claros, con una defensa argumentativa contundente. Nadie desarrolla y procesa en su cabeza con tal ingenio y de forma tan acertada los problemas y las soluciones como lo hace Paloma. Nadie. En todos los sectores me refiero, en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de recortes burocráticos, reforma a la justicia, ya es una experta, desarrollo de infraestructura, salud, tiene toda una hoja de ruta para restaurar la salud en el país. Y en cada frente sectorial se ha sumergido como ningún otro dirigente que ha dado resultados. Ha planteado el camino de Colombia. Póngase la mano en el corazón. Por más apasionamiento que usted tenga por X o Y, nadie domina y aborda la complejidad de temas sectoriales como lo hace Paloma. A usted le puede generar fervor, tal o cual, pero usted en el fondo de su razón sabe que la única estadista con verdadera talla presidencial es Paloma Valencia. Usted lo sabe, se lo sabe. Entre otras cosas porque ella tiene la capacidad como ninguna de converger, de congregar, de unir, de sanar rencores, de gobernar en función de restituir la unidad nacional sobre una moral y una ética capaces de enderezar sector por sector y forjar un nuevo rumbo de patria. Además, para que en 2030 tengamos un país que pueda mantener ese rumbo transformador constante, conquistando desarrollo y bienestar en cada frente. Dejemos de estar jugando a la emocionalidad barata, esa que ahora nos está dando, irresponsable y hueca. Mire,
Si no tomamos decisiones sabias ahora, es altamente probable que por allá en el 2030 estemos peor de polarizados y peor de jodidos en ese proceso pendular tan nocivo de radicalización, en donde la izquierda va a capturar el poder y esa vez lo va a capturar para siempre. Y ya en ese momento, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Ya no habrá nada que hacer. Con Paloma estamos estructuralmente a salvo, porque con ella siempre se ha sabido qué piensa, en qué cree, siempre ha sido consecuente y de una sola pieza. Si usted va y revisa qué decía Paloma hace 20 años, encontrará coherencia, siempre encontrará coherencia. A ella nunca se le ha escuchado ni un solo concepto flexible frente al crimen, de ninguna índole, de ningún tipo y bajo ninguna consideración. De ella sabemos qué esperar con certeza. Pero en fin, lo que decía el partido, yo creo que en este punto qué encuesta ni qué carajo. Llegó el momento de un consenso dentro del partido, llegó el momento de la grandeza, de algo de sabiduría, por Dios, llegó el momento de eclipsar a todos los candidatos que están por fuera del partido y plantear la unión alrededor del centro democrático. Si no lo hacemos ya, es que se fue la luz por un buen tiempo, entonces ya retomo el hilo. Entonces, les decía que si no lo hacemos ya, corremos el riesgo de quedarnos con mucho uribismo, pero sin partido y sin verdadera representación política. Un escenario muy, pero muy peligroso, que ya lo vivimos en 2010 con Juan Manuel Santos, como se lo expliqué al principio del video. Entonces, yo termino con esto. Yo creo en las certezas que genera la institucionalidad democrática del partido. Genuinamente creo en eso y por eso estoy promoviendo este mensaje. Yo le apuesto a una coherencia sólida para el rumbo de Colombia, no en discursos circunstanciales atravesados por un estudio de mercado, de marketing político para ganar votos. Eso no tiene ningún sentido y de verdad me parece muy inmaduro y muy irresponsable por parte de Colombia si cae en esa trampa. Aquí el único camino es articularnos dentro de la senda, dentro del proceso del Partido Centro Democrático. No permitamos que se nos encallen nuestros propósitos de cara a la presidencia de 2026. No lo permitamos. Esta es una reflexión que yo hago desde lo más profundo de mi corazón y desde la razón. Echémosle cabeza.